There's yellow for when you're bored and black for when you're really, really angry. Why is Blue sad? Lo que me gustaría preguntar es ¿de dónde surgió la idea de hacer esta película y cuánto tiempo tomaron en hacer la investigación para escribir el guión? ¿Quieres que yo? Sí, tú. Nos reímos, no. Es que, a ver, Es que lo que pasa es que suelo responder yo esta pregunta, entonces por eso le estaba dando paso a... Es que es exactamente lo que decimos. Bueno, no, en esencia, la verdad es que fue un proceso muy largo de investigación. Nuestras inquietudes surgen un poco cuando empezamos, por el hecho de ser padres. Tenemos hijos, ahora ya son grandes, pero en ese entonces eran pequeños, por ahí del 2005, Justo del cuando artículo. compartimos ese artículo y todo, empezó el interés por la temática. Y nada, y un poco de estar atentos a nuestro entorno, de mirar la profusión de niños con problemas mentales y medicados, ¿no? Y la sobremedicación y todo eso, hizo que nos pusiéramos a pensar al respecto. Hicimos como una larga etapa de investigación alrededor de este tema y luego hubo que instalarla como en nuestros personajes principales. Había que encontrar personas que pudieran estar involucradas en esta situación, etcétera, y ahí aparecieron Elena y Tom. Digamos que empezó con la idea de ser película, pero simultáneamente Laura también iba escribiendo una novela que ya se publicó, de hecho. Hace unos años. Supongo que ambos se ven como sufren una especie de retroalimentación, ¿no? El guión y la novela. El guión y la novela, pero el guión se siguió como construyendo y creo que es como una prima, digamos, cercana de la novela, pero es otro tipo, es otra pieza, ¿no? Creo que, bueno, porque se siguió modificando, porque se siguió moviendo, hay cosas que ya no entraron o cosas que estaban en la novela que no figuran en la película, y luego viene como otra etapa muy importante, que es cuando decidimos filmarla en El Paso, Texas, y viene como una inmersión en El Paso, Texas y Ciudad Juárez, y viene como una inmersión importante en esa comunidad, ¿no? De migrantes, hijos de migrantes mexicanos, y tan particulares, y con una identidad tan propia y tan, bueno, tan diferente, y donde investigamos muchísimo sobre los funcionamientos y las dinámicas de las instituciones, escuelas, CPS, Child Protective Service, ¿no? Los servicios sociales, juzgados, todo, un montón de investigación que le hicimos in situ, ¿no? Entonces, en realidad son muchos años. Y distintas etapas de investigación. Exacto. ¿Cómo fue que ustedes tocaron ese tema del núcleo familiar y sobre todo, como lo mencionas, ubicado ahí con hijos de migrantes? Pero eso es algo que es ya, desgraciadamente ya es común a toda Latinoamérica, ¿no? Ver núcleos familiares que están, bueno, no sé si destruidos, pero están diferentes, ¿no? ¿Y cómo fue que ustedes decidieron abordar este tema con este tipo de familia, ¿no? Bueno, de mamá soltera que trata de sobrevivir. ¿Por qué ustedes decidieron tomar esta perspectiva? Bueno, yo siento que ahí hay como varias decisiones que fueron concurriendo y que, o sea, como varias líneas de pensamiento por las cuales la película acaba siendo, esa es la historia, ¿no? Una de ellas era como nosotros, mientras observábamos este fenómeno del diagnóstico por el trastorno con déficit de atención y veíamos que en el diagnóstico prácticamente nunca se tomaba en cuenta la historia personal de los niños, sino solo la conducta inmediata y nada más, y no se hablaba de otras circunstancias del niño, eso nos llevó como de alguna manera a poner en duda la fortaleza de ese diagnóstico, que tan certero podría ser un diagnóstico que no tomaba en cuenta finalmente al niño en toda su realidad. Cuando pensamos eso, nos llevó a pensar que el día que hiciéramos una película de esas características, era fundamental construirle al niño un entorno y que hubiera efectivamente una serie de posibles explicaciones al malestar del niño que fueran más allá de su posible realidad biológica. Lo que sentimos es que muchas veces, en el caso del TDA, se reduce a la persona a su biología. Y si bien es obvio que todos tenemos una biología y una herencia que nos puede determinar en cierta medida, lo cierto es que la historia y lo que te va pasando también te determina. Entonces nosotros queríamos que la película fuera la representación de todo eso, de la historia que también te conforma, de cómo los vínculos familiares también te hacen ser la persona que vas a ser.
hacer, ¿no? Entonces, justamente en oposición al diagnóstico que simplifica, quisimos generar una película que volviera más complejo todo el entorno de Tom. Entonces, Tom tiene una mamá que es soltera, pero sobre todo una mamá trabajadora, una mamá de una clase social trabajadora, que implica que tiene que trabajar 10 millones de horas para poder mantener al niño. Una mujer también vulnerable, porque depende de los servicios sociales y por lo tanto, cuando los servicios sociales la amenazan con perder la custodia, no es cualquier amenaza, es una amenaza severa. Un papá que está pero está ausente, existe, pero es un papá que no está idealizado por el niño. Una escuela donde la maestra, al menos esa en particular que le toca a Tom, tiene poca paciencia y ni siquiera lo conoce a profundidad. Tratamos justamente de generar muy diversas facetas que definieran a Tom y que por lo tanto la explicación de lo que a Tom le pasa pudiera estar en múltiples causas, no solo en algo biológico, sino también en su historia personal o en su ánimo de ese momento porque está enojado con su mamá. Entonces, en ese sentido fue en contraposición a la simplificación, hacer una familia compleja, ¿no? Y el lugar donde se desarrolla subraya también esta idea. O sea, como dice una amiga, ¿no? La multiculturalidad y el México es muchos Méxicos, también hay un México de los migrantes, de todos los que viven del otro lado, ¿no? Y esa condición de migrante, de ser bisagra entre dos países, de tener la biculturalidad, dos lenguas, dos culturas, y pertenecer y no tanto a ese lugar, ¿no? Esta sensación también de desarraigo, etcétera, es algo que construía también a estas personas, o sea, construyen su complejidad, o sea, son difíciles de definir, son mexicanos o no, en realidad son americanos con ascendencia mexicana, ¿me entiendes? Entonces, eso construye como la mirada donde abarque como todas sus complejidades, ¿no? La idea de que la gente no puede ser etiquetada por un solo rótulo, ni la enfermedad mental, ni nadie es ningún solo otro negro, rótulo. nadie es solo homosexual, nadie es solo, o sea, la identidad, bipolar, claro, la o identidad ADHD, son muchas o cosas, TDA, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, lo que nos conforma son millones de cosas, ¿no? Y un poco esa era la intención de ubicarlos así, en esa familia, en Estados Unidos, frontera, etcétera. Sí, y esta parte artística y se mezcla muy bien con ese tema que es tan formal, tan serio, tan académico, con la parte artística. Creo que se conjuga muy bien para no ser nada más irse por un lado teórico, por el lado artístico también, y creo que eso hace que se redondee la película, y por eso no me extraña tantas nominaciones que ha tenido en los Arieles, y porque es una gran película, ¿no? Yo creo que me sentí muy bien al verla, por toda la forma en la que se toma todo, y sobre todo las preguntas que le deja a alguien, ¿no? Eso está porque bueno. nos hemos encontrado a muchos niños, tengo sobrinos, por ejemplo, que es tan fácil decir, no, este niño es hiperactivo, ¿no? Y cuando, o sea, uno que ha estudiado eso pues un poquito, no tanto, sabe que eso no es cualquier cosa, ¿no? Que decirle este niño es hiperactivo es estigmatizarlo de por vida, Por y supuesto. puede ocasionar un daño grave para él, ¿no? Por supuesto. Como lo podemos ver en la película. Totalmente, y es un poco eso es, digo dos cosas acerca de lo que dices. Por un lado, efectivamente, a nosotros nos gusta que la película de alguna manera exponga o deje abierto, de alguna manera ponga a la conversación pública qué implica un diagnóstico, que en un momento puede ser como muy fácil tomar esa decisión, como puede ser fácil de repente tomar la decisión de medicar, pero sí tiene consecuencias que incluso podrían ser muy graves, etcétera. Entonces, nos gusta de alguna manera abrir la pregunta, que si está mal, que si está bien, que si a alguna gente le hace bien la medicación, de todo hay. No tenemos ni la menor pretensión de decir algo definitivo, ni sobre el TDA, ni sobre la medicación. En realidad, lo que nos interesa es simplemente exponer el tema, no dar una pauta, entre otras cosas, porque ni podríamos, ni No nos somos corresponde. especialistas, No somos especialistas, lo que somos contadores de historias. Y en ese sentido, pues procuramos llevar todas estas ideas, aterrizarlas en una historia que sea emocionante, que la gente de alguna manera pueda sentirse identificado. No, también creemos, por ejemplo, que circula de una manera fuerte el cuestionarse la maternidad, pero también la paternidad idealizada, ¿no? Esta idea de los padres o las madres siempre disponibles y siempre atentas a los hijos, que es como si ser madre fuera una alegría permanente.
¿no? Y que siempre estás contento de haber tenido un hijo. No, es mucho más complicado que eso y por momentos puede ser muy duro y por momentos, muchos momentos, la gente no sabe qué hacer con esos hijos que le tocaron en gracia. Entonces, nos gustaba también que la película retomara eso, rompiera un poco con estereotipos alrededor de la maternidad. Por eso es una mamá imperfecta, una mamá que tiene, una mamá muy joven, que al mismo tiempo busca tener sexualidad porque es madre, pero es mujer. Nos importaba un poco también como dinamitar el estereotipo de lo que debe ser una mamá idealizada, ¿no? Entonces, pero bueno, todo eso nos gustaba que eso ocurra en una historia, porque finalmente una película es eso, una historia que debe conmover, que debe interesar, emocionar, ¿no? Siempre todas estas ideas deben caber, pero adentro de este formato película, ¿no? Para que sea interesante. Claro, y ayuda mucho los actores que escogieron, ¿no? ¿Cómo fue que encontraron a Israel y a Julia? Son grandes actores y creo que, o sea, parte del éxito, bueno, de la narración es que estos actores logran representar muy bien todo lo que ustedes están planteando. ¿Dónde los encontraron y cómo fue el proceso de casting? Mira, en un punto determinado decidimos que no llevaríamos actores de la Ciudad de México y que más bien buscaríamos para representar mejor a toda esta cultura particular de frontera, gente del lugar. O sea, eso implicó como abrir talleres gratuitos para niños, donde básicamente se jugaba muchas dinámicas. Lo hicimos con Diana Sedano, que es una actriz y dramaturga mexicana excelente, y ahí empezamos a mirar y empezaron a llegar niños y empezamos a jugar con ellos, y ahí salió todo el salón de clases. En una de las convocatorias apareció Israel Rodríguez, que de hecho yo no estaba la primera vez que fue, y le planteó un poco la escena donde él se mete dentro del armario y todo, y el niño se conmueve como fuertemente y después abraza así fuerte y luego se arrepiente de haberse conmovido tanto y se va. Es como una escenita muy bonita y que de por sí ya era como una escena en sí misma. El problema que teníamos con él es que no hablaba español bien, hijo de padre mexicano y eso, pero no hablaba bien español. Y madre dominicana, ya no me acuerdo, sí, o jamaiquina. Ella habla en inglés también, sí. Yo creo que es más bien jamaica. No me acuerdo, pero la cuestión es que lo empezamos a probarlo y todo, o sea, hicimos algunos, lo llamamos nuevamente para que yo lo viera y montamos la escena con él, y el chico tenía facilidades increíbles, solo que cuando le hablabas en español su mirada se perdía, y no tenía como una reacción linda. Entonces nos gustó tanto que decidimos cambiar todo el vínculo entre la madre y el hijo, que era en español, cambiarla al inglés. El guión está, o sea, todo pero en fue por eso. Y luego nada, lo entrenamos. Y Julia Chávez, alguien la vio también en un bar, sí, y le dijo, oye, están convocando a casting, están haciendo casting, no sé qué, y fue, y lo hacía de maravilla, la probamos un par de veces, ella sí es bilingüe, y nada, y era una persona capaz como de entrar en situación, de imaginarse, o sea, como que tiene una calma, no sé, es masajista y también trabaja en un call center, y tiene como una especie de calma, con una naturalidad muy linda, a pesar de que la poníamos a veces alterada hacer y todo. Cosas así, pero ella es más... Ella es más calma. Bueno, sí. Hace masaje y tiene como esta vibra. Como una vibra más hippie, más buena onda, aunque le sacamos en la también peli le sacamos el lado punk. El lado más punk, sí. Pero bueno, eso implicó también un proceso muy largo de entrenamiento, ¿no? O sea, sí trabajamos durante varios meses con ellos, también para que se conocieran, para que se fuera vinculando un vínculo real entre madre e hijo, ¿no? Les construimos situaciones que ellos interpretaban y transitaban, que no estaban en la película, pero que inventábamos como previas a la película, ¿no? Entonces empezaron a tener memoria sobre su vínculo y sus relaciones, y a él no le dimos al final el guión completo, él se iba... Los papás trabajamos sí, sobre el personaje, los papás autorizaron, por supuesto, desde el principio, y ellos tuvieron que leer la historia completa, pero al niño, por ejemplo, le íbamos planteando las escenas conforme venían, ¿no? Algunas las montamos previas a la película, pero una buena parte el niño las iba agarrando por sorpresa, ¿no? Y era bueno porque el niño ya estaba tan bien entrenado que las hacía con una facilidad, se aprendía los diálogos así. Y a la vez se iba sorprendiendo de lo que le iba pasando al personaje. Y Julia había leído la novela de Laura, que tampoco era idéntica, no le dimos tampoco el guión exactamente, le dimos la novela. Que se parece, pero para que no pueda es... imaginar, pero como está escrito en primera persona, sabe lo que siente y le ayuda mucho también en algunas partes.
pero también desconocía buena parte, y a veces ella se reía de lo que hacía el niño, ¿no? Entonces eso creo que también Un colaboró. proceso interesante. Fue un proceso lindo, la verdad. Sí, Julia, se ven muy naturales las reacciones, ¿no? Y a veces que parecen que no estaban en el guión cuando dice groserías, ¿no? Y creo que es muy, muy natural, ¿no? Y por eso se siente. Reconstruimos todos sus diálogos con ella. O sea, como lo pasamos al inglés y nosotros no hablamos tan bien inglés, Ella nos ayudó muchísimo en la traducción ella al decía, inglés aquí del yo paso. diría esto, yo diría esto otro, ¿no? Sí, o un insulto para nosotros es esto, ¿no? Sí, Que es como interesante, porque hay cosas hasta como culturales, como cuando le Fuck you dice... too. No, cuando, Cuando le le dice dice esa me encanta ella. gente blanca, cuando le dice... Ah, lo de gente eso es muy blanca. interesante, que para ella era... Si nosotros somos brown people, ella dice, ¿no? O sea, yo soy brown, ¿no? Y está la gente blanca, ¿no? Entonces era Cuando como le un dice prejuicio, ¿no? al Es papá también del un amigo- juicio de valor por el color. Y nos encantó y se lo incluimos al diálogo. Ella misma dice, no, ya ese güey es white. Pero si también es medio mexicano, pero no, pero no es más importa, es white, white porque güey. tienen dinero. Porque tienen dinero, ¿me entiendes? Es muy Entonces... interesante el proceso de ir Entonces reconstruyendo con metimos, ellos. ella le dice, ¿no? Que cuando pensé fucking white people, no sé qué, ¿no? Es como eso, todo eso se enriqueció con la colaboración de ella, ¿no? What if they don't like me? Who? The others. The Tom on the pills was much better than me. Hi, Dr. Shaw. What's that stinky smell? Well, I think you